¿Alguna vez has sentido que la iglesia ya no te llena espiritualmente como antes? ¿Que en lugar de encontrar paz y respuestas, solo encuentras reglas, juicios y estructuras vacías? No estás solo. Cada vez más personas en todo el mundo están experimentando este mismo sentimiento. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Es un alejamiento de la fe o, por el contrario, una búsqueda más profunda de la verdad? Antes de continuar, si este tema te interesa, asegúrate de suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Juntos, podemos despertar más almas. Por siglos, las iglesias han sido consideradas el punto de encuentro entre Dios y sus creyentes. En sus inicios, los templos eran lugares sagrados, donde la comunidad se reunía para orar, compartir y crecer espiritualmente. Pero con el tiempo, algo cambió. La iglesia pasó de ser un refugio espiritual a una organización con reglas rígidas, jerarquías inquebrantables y, en muchos casos, intereses ajenos a la verdadera fe. ¿No debería la iglesia ser un lugar de amor, compasión y guía para el alma? Sin embargo, en muchas ocasiones se ha convertido en un lugar de juicios, imposiciones y hasta explotación económica. Muchos creyentes han sentido que, en lugar de encontrar a Dios dentro de los templos, lo han perdido entre sermones vacíos y estructuras de poder. Uno de los motivos más recurrentes por los que los fieles deciden alejarse de las iglesias es la hipocresía. ¿Cuántas veces hemos visto líderes religiosos predicando sobre humildad mientras viven en la opulencia? ¿Cuántas veces se ha hablado de amor y compasión, pero se ha excluido o condenado a quienes piensan diferente? Jesús mismo criticó a los fariseos por su hipocresía, diciéndoles, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. Si Jesús caminara hoy entre nosotros, ¿qué diría sobre las iglesias modernas? ¿Acaso no señalaría los mismos errores que denunció en su tiempo? Otro factor que ha generado un gran desencanto es la comercialización de la fe. Es innegable que muchas iglesias han convertido la espiritualidad en un negocio. Se venden milagros, se piden diezmos desproporcionados y se crean eventos donde la fe parece un espectáculo. Pero, ¿acaso Dios necesita dinero para bendecirnos? ¿Jesús cobró por sus enseñanzas o sanaciones? La respuesta es clara. Sin embargo, hoy en día, muchas personas sienten que las iglesias han puesto más énfasis en el dinero que en la fe. Uno de los efectos más devastadores de este fenómeno es que muchas personas sienten un profundo vacío dentro de las iglesias. En lugar de salir fortalecidos espiritualmente, salen con más dudas, con más culpa y con una sensación de que algo falta. Pero si la iglesia es la casa de Dios, ¿por qué tantos creyentes ya no lo sienten allí? La respuesta podría ser más profunda de lo que imaginamos. Tal vez Dios nos está llamando a buscarlo más allá de las estructuras religiosas, en nuestro interior, en la naturaleza, en la verdadera conexión con nuestro propósito. Este despertar espiritual no es un rechazo a Dios, sino una búsqueda más auténtica de Él. Y aquí surge una pregunta fundamental: si tantos creyentes están dejando las iglesias, ¿dónde están encontrando su fe? En el próximo segmento exploraremos cómo las personas están descubriendo una conexión más profunda con Dios fuera de los templos y qué significa esto para el futuro de la espiritualidad. Si la fe es un puente entre el alma y Dios, ¿por qué tantas personas sienten que ese puente se ha roto dentro de las iglesias? ¿Será que el Creador nos está llamando a buscarlo en otros lugares? Esta pregunta ha llevado a miles de personas a alejarse de los templos, no porque hayan perdido la fe, sino porque están descubriendo que la conexión con lo divino no depende de 4 paredes ni de un altar. Pero, ¿cómo es posible experimentar una espiritualidad auténtica sin la estructura de una iglesia? ¿Será que Dios realmente aprueba este camino? Desde tiempos antiguos, muchas tradiciones espirituales han enfatizado que el templo más sagrado no es un edificio, sino el propio ser humano. Incluso la Biblia menciona, ¿no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16, si Dios habita en nosotros, entonces, ¿por qué limitarnos a buscarlo en un lugar físico? Este despertar ha llevado a muchos a encontrar a Dios en la naturaleza, en la meditación, en el servicio a los demás, sobre todo, en el silencio de su propio corazón. El problema es que, por mucho tiempo, se nos ha enseñado que sin la iglesia no podemos alcanzar la verdad, como si nuestra relación con Dios dependiera de intermediarios. Pero,
¿Es realmente así? ¿O será que la verdadera fe no necesita estructuras, sino intención y sinceridad? Muchos que han abandonado las iglesias han encontrado a Dios en la inmensidad de la naturaleza. No es casualidad que Jesús mismo se retirara a los montes para orar, que Moisés recibiera los mandamientos en la cima de una montaña o que tantos profetas buscaran el desierto para escuchar la voz divina. Cuando estamos rodeados por la naturaleza, lejos del ruido de la ciudad y de las distracciones del mundo moderno, algo cambia dentro de nosotros. La paz de un bosque, la grandeza del océano, la inmensidad del cielo estrellado. Todo parece hablarnos de Dios sin necesidad de palabras. ¿No será que la naturaleza es, en sí misma, una manifestación del Creador? ¿Qué pasaría si, en lugar de buscarlo en edificios, lo buscáramos en el sol que ilumina nuestro rostro, en el viento que acaricia nuestra piel, en la armonía de los ciclos de la vida? Una de las enseñanzas más poderosas que Jesús dejó fue la oración íntima. Él no pidió templos grandiosos ni rituales complicados, simplemente enseñó a hablar con Dios como un hijo habla con su padre. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Este versículo nos muestra que la verdadera comunicación con Dios no depende de estar en un templo ni de seguir una serie de reglas impuestas por el hombre. Basta con un corazón sincero y un deseo genuino de conexión. Por eso, muchas personas han comenzado a desarrollar su propia espiritualidad en casa, dedicando momentos de meditación, gratitud y conversación con Dios sin la necesidad de un guía religioso. Han descubierto que la relación con lo divino es personal y que nadie puede ser un intermediario entre ellos y su Creador. Otro aspecto crucial que muchas personas han comprendido es que la verdadera espiritualidad no está en los sermones, sino en las acciones. ¿De qué sirve asistir a la iglesia todos los domingos si no ayudamos al prójimo? Jesús enseñó que servir a los demás es una de las formas más puras de honrar a Dios. Alimentar al hambriento, cuidar al enfermo, dar consuelo al que sufre. Estos actos son más poderosos que cualquier oración vacía. Por eso, muchas personas que han dejado la iglesia han encontrado su propósito en ayudar a los demás. Desde voluntariados hasta acciones diarias de bondad, han entendido que la fe no es algo que se recita, sino algo que se vive. Lejos de lo que muchos piensan, quienes han decidido alejarse de las iglesias no están rechazando a Dios, sino que están redescubriendo su fe de manera más libre y profunda. Han comprendido que la espiritualidad no necesita ser controlada por estructuras humanas y que la conexión con lo divino es algo que cada persona debe encontrar por sí misma. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más grande: si cada vez más personas están abandonando las iglesias tradicionales, ¿hacia dónde se dirige el futuro de la espiritualidad? En el próximo segmento exploraremos cómo este cambio está afectando la manera en que las nuevas generaciones perciben la fe y qué nos depara el futuro de la conexión espiritual. El mundo está cambiando. Las generaciones más jóvenes ya no encuentran sentido en las iglesias tradicionales como lo hacían sus padres y abuelos. Los templos se vacían, las misas tienen menos asistentes y cada vez más personas prefieren explorar su relación con lo divino fuera de las estructuras religiosas. Pero, ¿qué significa esto para el futuro de la espiritualidad? ¿Está desapareciendo la fe o simplemente está evolucionando? Es una pregunta que muchos líderes religiosos se hacen con preocupación. Durante siglos, la iglesia fue el centro de la vida espiritual, social e incluso política de las comunidades. Pero hoy, en la era digital y con el acceso ilimitado a la información, las personas tienen más herramientas que nunca para cuestionar lo que antes se aceptaba sin debate. Las nuevas generaciones buscan autenticidad. No quieren dogmas impuestos, quieren experiencias personales. No buscan miedo ni culpa, sino comprensión y crecimiento. Es por eso que muchos prefieren caminos espirituales más flexibles, sin intermediarios y con una conexión más directa con lo divino. Pero, ¿qué alternativas están encontrando? Uno de los cambios más importantes que estamos viendo es el auge de la espiritualidad personalizada. Las personas ya no sienten la necesidad de seguir una única religión o un solo conjunto de reglas. En su lugar, buscan construir su propia relación con lo sagrado de acuerdo con sus experiencias, valores y necesidades. Esto se refleja en prácticas como la meditación, el mindfulness, la conexión con la naturaleza,
el estudio de diferentes filosofías espirituales e incluso en la combinación de creencias de distintas tradiciones. La gente ya no teme explorar, aprender y adaptar lo que resuena con su interior. Pero esto nos lleva a otra pregunta importante: ¿es posible una fe sin comunidad? Durante siglos, la Iglesia ha proporcionado un sentido de comunidad y pertenencia. Para muchos, no era solo un lugar de oración, sino un espacio de apoyo, amistad y crecimiento mutuo. Pero con la caída de la asistencia a las iglesias, ¿qué pasa con esta necesidad de conexión? Aquí es donde vemos el surgimiento de nuevas formas de comunidad espiritual. Grupos de estudio, círculos de meditación, foros en línea y comunidades digitales están reemplazando los templos físicos. Las personas aún desean compartir su fe y sus experiencias, pero de una manera más abierta y sin restricciones impuestas por instituciones religiosas. Incluso las redes sociales han jugado un papel clave en esta transformación, permitiendo que personas de todo el mundo se conecten y compartan sus caminos espirituales sin importar la distancia. Pero si las iglesias tradicionales pierden su influencia, ¿quién guiará el camino espiritual de las futuras generaciones? Sin una estructura religiosa rígida, los líderes espirituales ya no son necesariamente sacerdotes o pastores. En su lugar, surgen maestros espirituales independientes, filósofos modernos, terapeutas holísticos y guías que ayudan a las personas a encontrar su propia conexión con lo divino. Estos nuevos líderes no imponen creencias, sino que invitan a la reflexión. No exigen obediencia, sino que inspiran transformación. Y aunque algunos pueden ver esto como una amenaza para las religiones tradicionales, otros lo ven como una oportunidad para que la espiritualidad se vuelva más accesible, más diversa y más conectada con la realidad del mundo moderno. La espiritualidad no está desapareciendo. De hecho, podríamos decir que está más viva que nunca, simplemente está adoptando nuevas formas. Las iglesias tradicionales pueden estar perdiendo su dominio, pero la búsqueda de Dios, del propósito y del sentido de la vida sigue siendo una necesidad profunda en el corazón humano. El futuro de la fe no estará determinado por instituciones, sino por individuos que buscan una conexión real, libre de imposiciones y basada en el amor, la conciencia y el autoconocimiento. Ahora la pregunta es, ¿cómo afectará este cambio a la humanidad en su conjunto? En el próximo segmento exploraremos las posibles consecuencias de esta transformación y qué impacto tendrá en la sociedad, la moral y la relación con lo sagrado. El cambio es innegable. Cada vez más personas se alejan de las iglesias tradicionales y buscan un camino espiritual más personal e independiente. Pero este giro en la forma en que vivimos la fe no es solo una tendencia pasajera, sino una transformación profunda con consecuencias que ya estamos empezando a ver. ¿Qué implicaciones tendrá este cambio en nuestra sociedad? ¿Estamos avanzando hacia un mundo sin religión o simplemente evolucionamos hacia una nueva manera de conectar con lo divino? A lo largo de la historia, las religiones han servido como guías morales, fuentes de esperanza y estructuras organizadas que han dado sentido a la vida de millones. Sin embargo, con la pérdida de fieles en templos e iglesias, muchos se preguntan, ¿estamos presenciando el fin de la religión tal como la conocemos? La realidad es que, aunque las religiones organizadas están perdiendo influencia, la espiritualidad sigue siendo una parte fundamental de la experiencia humana. La diferencia es que hoy las personas buscan respuestas fuera de los dogmas establecidos. Ya no aceptan verdades absolutas sin cuestionarlas, sino que prefieren explorar distintas filosofías y prácticas para encontrar su propia verdad. Entonces, ¿qué pasará con las generaciones futuras si las religiones tradicionales continúan perdiendo relevancia? Uno de los argumentos más recurrentes en este debate es que la religión ha sido, durante siglos, un pilar fundamental en la construcción de la moral y los valores sociales. Muchas personas creen que sin la guía de las iglesias, la sociedad podría perder sus principios éticos y caer en el caos. Pero, ¿es realmente así? Si observamos el mundo actual, vemos que muchas personas que ya no asisten a la iglesia siguen teniendo valores sólidos. La compasión, la honestidad, la justicia y el respeto no dependen necesariamente de una institución religiosa, sino de la conciencia y la educación. De hecho, en algunas sociedades donde la religión ha disminuido su influencia, como en algunos países escandinavos, los índices de bienestar social, igualdad y felicidad son de los más altos del mundo. Esto nos lleva a una reflexión importante:
¿qué tipo de moral queremos transmitir a las futuras generaciones? ¿Una basada en el miedo al castigo divino o una que nazca de la empatía y la comprensión del otro? Si bien muchas iglesias han perdido feligreses, esto no significa que la gente haya abandonado su búsqueda espiritual. Al contrario, en lugar de depender de una institución, cada vez más personas exploran su relación con lo divino a través de prácticas como la meditación, el yoga, la conexión con la naturaleza e incluso estudios de antiguas filosofías espirituales. Este fenómeno no es nuevo. En diversas culturas ancestrales, la espiritualidad no estaba limitada a templos o estructuras organizadas. En su lugar, la conexión con lo sagrado se vivía en la vida cotidiana, en la relación con la tierra, en los ciclos naturales y en la introspección. Hoy estamos viendo un regreso a estas prácticas. La gente busca experiencias espirituales más auténticas, donde la divinidad no está en un edificio ni en un líder religioso, sino en cada momento de la existencia. Frente a esta transformación, muchas iglesias enfrentan un dilema: adaptarse o desaparecer. Algunas han intentado modernizarse, incorporando tecnología, flexibilizando sus doctrinas y promoviendo un enfoque más abierto e inclusivo. Sin embargo, otras han optado por endurecer sus posturas, lo que ha acelerado aún más la desconexión con las nuevas generaciones. El desafío es claro: si las religiones organizadas quieren sobrevivir, deben evolucionar. Esto implica reconocer que el mundo ha cambiado y que la fe ya no puede imponerse a través del miedo o la obligación, sino que debe inspirar desde el amor, la sabiduría y la autenticidad. Estamos en un punto de inflexión. La espiritualidad no está muriendo, está renaciendo en formas inesperadas. Las iglesias pueden seguir siendo un refugio para aquellos que encuentran en ellas consuelo y sentido, pero también deben aceptar que la fe es un camino personal y cada quien tiene derecho a recorrerlo a su manera. La pregunta que queda es: ¿seremos capaces de construir un mundo donde la espiritualidad y la moralidad no dependan de una religión específica, sino de la conciencia colectiva? En el próximo segmento, exploraremos cómo podemos equilibrar la espiritualidad individual con la necesidad de comunidad y pertenencia en esta nueva era de la fe. A medida que las personas se alejan de las iglesias tradicionales, surge una pregunta inevitable: si ya no estamos unidos bajo un mismo techo religioso, ¿cómo mantenemos el sentido de comunidad? Durante siglos, los templos han sido espacios de reunión, de consuelo y de apoyo mutuo. Pero si la fe ahora se vive de manera más personal e independiente, ¿estamos condenados a la desconexión o es posible construir una nueva forma de comunidad espiritual? Este es el gran desafío de nuestra era: equilibrar la libertad espiritual con la necesidad de conexión humana. Y la respuesta puede sorprendernos. Para muchos, alejarse de una iglesia significa también perder la comunidad que ésta ofrecía. Las amistades, las reuniones semanales, el sentido de pertenencia. Todo eso puede desaparecer cuando alguien decide dejar la religión organizada. Pero, ¿es inevitable esta desconexión o simplemente estamos buscando comunidad en otros espacios? Si miramos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de que nuevas formas de comunidad están surgiendo en todas partes. Grupos de meditación, círculos de lectura espiritual, foros en línea sobre crecimiento personal, incluso redes sociales donde las personas comparten su camino de fe sin etiquetas ni dogmas. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿acaso la comunidad solo puede existir dentro de una estructura religiosa formal, o podemos construirla de manera libre y espontánea? La verdad es que la necesidad de conexión es parte de nuestra naturaleza. No importa si alguien se considera religioso, espiritual o simplemente en búsqueda, todos queremos compartir nuestra experiencia con otros. Por eso, a medida que la religión institucional pierde seguidores, surgen nuevos espacios donde las personas pueden reunirse sin sentirse limitadas por reglas estrictas o dogmas impuestos. Algunos ejemplos incluyen grupos de estudio espiritual, personas que se reúnen para reflexionar sobre textos sagrados, filosofía y crecimiento personal sin estar vinculados a una iglesia. Comunidades en línea, canales de YouTube, podcast y redes sociales que permiten el intercambio de ideas y testimonios sobre espiritualidad. Prácticas colectivas, encuentros de meditación, ceremonias de sanación, rituales ancestrales o simplemente momentos de introspección compartida. Ayuda social basada en la espiritualidad, movimientos que enfocan la fe en la acción,
ayudando a quienes lo necesitan sin una afiliación religiosa específica. Es decir, la comunidad espiritual no está desapareciendo, simplemente está evolucionando. Y en muchos casos, esta nueva forma de conexión es incluso más inclusiva y libre que las antiguas estructuras religiosas. A lo largo de la historia, muchas personas han sentido que su camino espiritual debía ser solitario. Los ermitaños, los sabios del desierto, los místicos, todos ellos encontraron a Dios en la soledad. Pero hoy, con la globalización y la tecnología, incluso la persona más introspectiva puede conectarse con otros de manera significativa. La clave está en el equilibrio. No todos necesitan pertenecer a una comunidad grande, pero sí es importante compartir nuestras experiencias con otros. ¿Por qué? Porque la espiritualidad no solo se vive dentro de nosotros, sino también en la relación con el mundo y con quienes nos rodean. Entonces, si sientes que tu camino te ha llevado fuera de la iglesia pero aún anhelas conexión, la pregunta es, ¿qué tipo de comunidad quieres construir? El cambio que estamos viviendo tiene una gran ventaja, nos está enseñando que la fe no tiene que ser impuesta, sino experimentada. Antes, muchos seguían una religión simplemente porque nacieron en ella, sin cuestionar si realmente resonaba con su espíritu. Hoy, en cambio, cada vez más personas están tomando un papel activo en su propia espiritualidad. Ya no basta con aceptar verdades sin analizarlas, buscamos vivirlas, sentirlas y comprenderlas desde nuestra propia experiencia. Este es un gran avance. Significa que las personas no siguen un camino espiritual por miedo o costumbre, sino por convicción. Y esto nos lleva a construir comunidades más auténticas, donde la fe no es una obligación, sino una elección consciente. Entonces, ¿cómo será el futuro de la fe? No podemos saberlo con certeza, pero lo que sí podemos afirmar es que la espiritualidad no desaparecerá. Tal vez las iglesias pierdan influencia, tal vez las religiones se transformen, pero la búsqueda de lo divino siempre será parte de la humanidad. Lo importante es recordar que la conexión con Dios, el universo o lo sagrado no depende de un edificio ni de un ritual específico. Depende de nuestra intención, nuestra conciencia y nuestra capacidad de compartir esa luz con los demás. Así que la pregunta final es, ¿qué harás con tu propia espiritualidad? ¿Seguirás esperando que alguien más te diga cómo vivirla o te atreverás a crear tu propio camino y tu propia comunidad? Si este video te ha hecho reflexionar, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete para más contenido sobre espiritualidad libre y déjanos tu opinión en los comentarios. Nos leemos pronto.